vamos a tratar de buscar nueva gracia esta mañana en su palabra. Amados, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. La incapacidad más grande que tenemos en nuestra vida es la incapacidad de amar. Porque nosotros podemos decir que amamos a Dios. Y a veces lo decimos. Pero no podemos amar a Dios como amamos a las personas. No podemos amar a Dios con el afecto, la simpatía que nos produce algunas personas que están alrededor de nuestra vida. Nosotros solo podemos amar a Dios porque Él nos ha amado a nosotros. Luego, la incapacidad de poder amar está en nuestras vidas mientras no le conocemos a Él. Porque Dios es amor. Y Él nos ama de una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a amar a los demás. Hay personas que aman más una mascota, un perro o una tortuga que a una persona. Ahí vemos la incapacidad humana para poder ser sensibles y poder amar a los demás con el amor que ellos necesitan en sus vidas. Dice, el que no ama no es nacido de Dios, no ha conocido a Dios. Y eso es el Evangelio. Nosotros no podemos amar a los que están con nosotros mientras tú y yo no hayamos recibido el amor de Dios en nuestra vida. Nuestra capacidad de amar solo es posible cuando hemos sido amados. Y Dios no ama de palabra, Dios ama de hecho. Porque Él envió a su Hijo para dar la vida en favor de nosotros. ¿En qué consiste el amor? El amor no consiste en que tú digas en tu vida que tú amas a Dios. No, en eso no consiste el amor. Eso dice aquí la palabra de Dios. ¿En qué consiste el amor? El amor consiste en que Dios nos ha amado primero. La capacidad de amar no está en nosotros. Está en Él que vive en nosotros. Nosotros no podemos amar a los demás. Solo podemos amar a los demás cuando recibimos el amor de Dios en nuestra vida. Y eso estimula ese amor que Él pone en nuestra vida para que podamos ofrecerlo a los que están con nosotros. Y en esto consiste el amor. No es una declaración de buenas intenciones, no es que tú digas, no, yo te amo, Señor. No. Nosotros no podemos amar a Dios como el que ama a una mascota. Nosotros tenemos que amar a Dios con el mismo amor que Él nos ama a nosotros. Porque ese es el verdadero amor. El amor que Él pone en ti y en mí. El amor que exhibimos nosotros en nuestra vida, en nuestra relación con los demás, es un amor insuficiente para amar a Dios. ¿Tú crees que amas a Dios? Nosotros podemos amar a Dios porque hemos sido amados por Él primero en nuestra vida. Y Él pone ese amor en nosotros para que el amor que exhibimos en nuestra vida y con el que nos movemos en nuestra vida no sea el amor que hay en nosotros, sino el amor que ha puesto Él en nosotros. Tú puedes amar a Dios porque has sido amado por Dios. No porque esa capacidad está en ti.
gran mayoría de las personas que conozco no aman. No aman con el amor que Dios ama. Aman con el amor que ellos tienen en su vida. Es afecto, simpatía. Tenemos agrado por las personas que están con nosotros y solo podemos darle un poquito, a veces insuficiente, de ese amor que decimos que hay en nosotros. Yo tengo que decirte en esta mañana que yo no amaba a las personas. Solo he podido comenzar a amar a los que están conmigo cuando Cristo reveló el Evangelio en mi vida. Solo hay esa posibilidad en nuestra vida para amar. No que lo produces tú, sino aquel que vive en ti, aquel que habita en ti, que tiene la capacidad de amar, pone ese amor que no hay en nosotros para que podamos amar a los que están con nosotros. Luego ya no somos nosotros los que amamos, es Dios a través de nosotros el que ama a sus semejantes. Amén, hermanos. No es una comprensión a veces fácil de las cosas, pero eso nos evita a nosotros que tengamos que hacer algún esfuerzo humano para poder ser amados, porque Dios no te ama por lo que tú haces. Dios te ama por lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios nos ama de una manera diferente a la que nosotros amamos a los que están con nosotros. ¿Qué dice el discurso de 1 de Corintios en el capítulo 13? Si no tenemos amor, somos como metal que resuena, como címbalo que retille. En verdad, somos así nosotros. Esta es una nos muestra 1 de Corintios cómo somos en realidad. Decimos que amamos, pero no podemos amar de la manera en que Dios quiere que amemos y en la manera en que Él nos ama a nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? El amor es sufrido, es benigno. Nosotros amamos porque siempre estamos esperando recibir algo a cambio por aquello que hacemos, pero Dios no ama así. Dios ama de una manera diferente en nuestra vida. Descubrir que solo podemos amar cuando hemos sido amados es desconcertante para nuestra vida. Nos pone en un lugar donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque el amor que hay en nuestra vida y que podemos dar a los demás no es nuestro, ha sido puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la revelación de este Evangelio extraordinario en nuestra vida. Ahora hay que ponerlo en práctica. Cuando confrontamos con los demás, cuando discutimos con los demás, no nos mueve el amor de Dios, nos mueve nuestra justicia propia. Entonces no podemos amar al que está con nosotros. Juzgamos, condenamos y impedimos que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida. Jesús le preguntó a Pedro lo que yo quiero que Jesús te pregunte a ti en esta mañana. Pedro, ¿me amas? Ay, amigo. Podemos decirlo y lo decimos. Señor, te amamos. Porque Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Muchos dicen porque negó 3 veces a Jesús. ¿Tú crees que Jesús sabía si le amaba o no? ¿Por qué le preguntó a Pedro Jesús si le amaba? No le preguntó para que Jesús supiera, sino le preguntó a Pedro para que Pedro supiese que Jesús le amaba igual, a pesar de que en aquel día, en aquel momento en que Él lo llamó para su ministerio, y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si otros te niegan, yo te voy a seguir. Yo te voy a amar, voy a dar la vida por ti. Y esa visitación que tuvo Pedro en su vida, ese momento en Juan, en el capítulo 21, que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? No era para Jesús saber, él ya sabía.
era para que Pedro supiese que Dios, cuando comienza una obra en nuestra vida, a pesar de que podemos fallar y equivocarnos, Él nos sigue amando igual. Eso es lo que Pedro no entendía. Porque Pedro quería ser cristiano por él mismo. Él quería vivir el Evangelio. Y él no podía vivir el Evangelio porque el Evangelio solo lo podemos vivir si Cristo vive en nosotros. ¿Me amas? 3 veces. Metiendo el dedo más a fondo en el corazón de Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Jesús fue a buscar a Pedro 2 veces. La primera vez que lo llamó para el ministerio fue en ese episodio terrible cuando él le negó 3 veces. Él lo llamó al ministerio para apacentar las ovejas. Pero Pedro quería hacerlo por sí mismo, él en sí mismo, con el amor que él tenía, con la capacidad que él tenía, con la manera en que él quería hacer las cosas. Y el Señor permitió el fracaso de la vida de Pedro, negándole 3 veces en aquel día. Jesús, después de resucitar, le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos: ve y dile a Pedro y a los hermanos que cuando resucite volveré a verlos en el lago de Tiberias. Pero Jesús vio antes a los discípulos y a Pedro en Jerusalén y no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Jesús esperaba que Pedro fracasara de nuevo. Y allí vemos otra vez a Pedro de nuevo como era Pedro. Era un hombre capaz en sí mismo, un hombre dispuesto a todo, pero equivocado. Y de nuevo Pedro toma a 7 discípulos con él, después de haber llorado con ellos, después de haberle dicho: yo he negado 3 veces a Jesús, ya no hay nada que yo pueda hacer, ya he sido desestimado por Dios, Jesús no me ama. Estaba lleno de justicia propia, porque Dios nos ama exactamente igual en nuestra vida y Él quiere que estemos con Él a pesar de los errores que cometemos en nuestra vida. Eso fue lo que Jesús le vino a decir a Pedro: Pedro, ven conmigo, yo quiero que estés conmigo. Y Pedro de nuevo sale a pescar de noche y echa sus redes en aquel lago de Tiberias. No pescó ni un solo pez, toda la noche trabajando. Pero Jesús necesitaba enseñar a Pedro lo que a veces debe de enseñar a nuestra vida. ¿Qué hizo Pedro? No puedo ir con Jesús, ya le he negado 3 veces, ya he fracasado, ya he fallado. ¿Qué hizo? Volver a lo que único que sabía hacer. ¿Qué era Pedro? Pescador. Y cuando tenemos esa experiencia en nuestra vida de que sentimos que hemos fallado al Señor, que no le amamos como Él nos ama, la gran mayoría de nosotros volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Pedro volvió a la pesca, otros vuelven a su casa, otros, al no sentirse amados y perdonados, vuelven de nuevo a una vida sin la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se acercó a ellos y le dijo: ¿tenéis algo para comer? Y los discípulos respondieron: no hemos estado pescando toda la noche y nada hemos pescado. Y Jesús le dijo: echad vuestras redes al lado derecho. Y obedecieron los discípulos. Y dice la palabra de Dios que gran cantidad de peces fueron tomados en esa red. Entonces Jesús se reveló a Pedro. Y Pedro, reconociendo que era Jesús, salió de la barca y corriendo llegó a la orilla donde estaba Jesús esperándole. Esperándole para preguntarle: Pedro, ¿me amas? Jesús no desiste de nosotros, porque Él no ama como amamos tú y yo. Él ama de una manera diferente. Y Él nos dice en esta mañana nuestras vidas, te dice a ti, me dice a mí, que el que comenzó
la buena obra en nosotros la va a terminar y perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No es humanismo, es el amor de Dios. Porque Dios no ama como tú y yo amamos. En el texto original en griego, cuando Jesús le pregunta a Pedro, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y lo hace con el verbo agapao, que significa, ¿me amas con amor divino, con amor ágape, con amor de todo corazón? Y Pedro le responde con un verbo parecido, que es verbo fileo, que significa, sí, Jesús, yo tengo por ti una gran simpatía, eres un gran compañero. De nuevo Jesús le vuelve a preguntar a Pedro, y Pedro le vuelve a decir, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro no le amaba a Jesús como Jesús le amaba a él. Y esa comprensión solo puede llegar a nuestra vida cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos conocido el amor de Dios en nuestra vida. Por último, Jesús vuelve la tercera vez a preguntarle, ya no con el verbo agapao, con el verbo fileo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro se entristeció. ¿Sabes por qué? Porque estaba lleno de justicia propia. Él pensaba que él podía vivir el Evangelio por sí mismo, amar a los demás, sufrir con el que sufre. Y yo te digo, ese es un camino equivocado en nuestra vida. Nosotros no podemos amar a los que están con nosotros si no hemos sido amados primero por el Señor en nuestras vidas. Porque el amor no está en nosotros, está en Él. Y Él lo pone en nosotros para que nosotros podamos amar a los que están con nosotros con el mismo amor que somos amados nosotros en nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Eso es lo que hace extraordinario la revelación de Cristo en nuestra vida. Que donde tú y yo no somos capaces de producir, Él lo produce en nosotros. Para quitarnos el peso tan enorme de nuestra vida, de tratar de negociar con Dios su amor en nuestra vida. Dios no negocia su amor. Él es amor. No son tus oraciones, no son tu adoración, no es tu desempeño, las habilidades que tienen por las que Dios te ama. Dios te ama porque Dios es amor. Y da igual si eres un cero a la izquierda, si haces las cosas bien o mal, Dios te sigue amando igual en tu vida. Amén, queridos. Ahora, ese amor tiene un precio. Y Él pagó el precio, enviando a su Hijo a la cruz, a morir. Dios nos ama y nos ama con el amor que nos ama, porque Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario. En eso muestra su amor Dios para con nosotros. En eso consiste el amor, dice Primera de Juan. No en que tú le ames, sino en que Él te ha amado a ti. Luego, ¿qué es el amor? El amor no es lo que tú y yo decimos, no es lo que tú y yo hacemos. El amor es aquel que lo pone en nosotros, para que nosotros podamos amar como Él ama. ¿Tú amas así a los que están contigo? Porque si no amas así, Dios quiere que el amor que exhibimos en nuestra vida no sea como consecuencia de lo que nosotros somos, de lo que somos capaces de hacer nosotros, que es mucho menor de lo que te imaginas. Yo quiero preguntarte si tú amas a los demás. Si en tu corazón el estímulo de amar está en ti. La gran mayoría de los seres humanos, el 100% de todos los que estamos aquí, nunca hemos podido amar a los demás ni a nosotros mismos, porque no conocemos el amor de Dios. Es Dios quien revela su amor en nosotros por medio de su Hijo. Y como Él dio la vida de su Hijo por amor a nosotros, ese amor en nosotros nos lleva a amarle a Él como es Él, y Él es amor. Amén, hermanos. Qué hermoso es amar y qué hermoso es ser amado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y nosotros le amamos a Él, ¿qué dice la palabra? Porque Él nos amó primero.
¿Qué crees? ¿Que es iniciativa tuya el amar a Dios? No, no es iniciativa nuestra. Nosotros podemos tener veneración, adoración. La religión lo que nos enseña es eso. Adorar a un Dios al que no conocemos. A decir que amamos a un Dios el que no ha sido revelado en nuestra vida. La gran mayoría de los cristianos no se sienten perdonados ni amados porque no tienen esa experiencia en su vida. Luego no aman. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Cómo dice la palabra? Primero. ¿Tú crees que eres tú el que amas a tus hijos? ¿Crees tú que eres el que amas a tu esposa y a los hermanos? No eres tú. Porque cada uno de nosotros, el amor que exhibimos en nuestra vida es un amor egoísta, que busca lo suyo. No amas con el amor ágape divino, que espera, que da, no esperando recibir nada a cambio. No es ese amor divino que es sufrido, que es benigno. El amor que exhibimos en nuestra vida no es de esa naturaleza, es de nuestra propia naturaleza. Y ese amor nos sirve para amar a los demás. Solo crea conflictos entre nosotros. El egoísmo es una forma de amar, de amarse a sí mismo. Solo podemos vencer el egoísmo cuando el amor de Dios cubre nuestro egoísmo con su amor en nuestra vida. Aquel que perdona tus pecados sin tenerte en cuenta nada. No lo mueve el egoísmo, lo mueve el amor. Y Dios es así con nosotros. Dios se manifiesta así en nuestra vida. Hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Diferencias bien notables, porque Él es creador y nosotros somos criatura. El primer conflicto que tuvo Adán y Eva es que ellos querían ser como el Creador, pero tú y yo no podemos ser como el Creador. Somos criaturas. La esencia de nuestra vida nos impide ser como Dios. Eso es lo que la serpiente le ofreció a Adán y Eva. Si coméis del fruto del árbol, seréis como Dios. Pero tú y yo no podemos ser Dios. Somos criaturas de Dios. Y como tú y yo no podemos ser Dios, ¿sabes lo que hizo Dios? Se hizo hombre. Para que cuando aceptamos el Evangelio en nuestra vida, la deidad, la presencia de Dios esté en nuestra vida. No nos hace dioses, pero Dios vive en nosotros. Amén, hermanos. Y nos evita ese tremendo peso de nuestra vida, de querer ser más que los demás, de querer ser reconocidos por los demás. Dios es muy diferente a ti y a mí. Primero, Dios es amor. Eso dice en sí mismo Él. La esencia de la naturaleza de Dios es amor. Luego Él solo puede hacer una cosa: amar. Y esa es la manifestación más impresionante de este Evangelio, que Dios ama. Y siempre ama. Y ama siempre y no deja de amar. Eso es desconcertante para nuestra vida. Porque nosotros para amar necesitamos estímulos exteriores para amar a los demás. Cuando no tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Cuando alguien viene y te da un presente, un regalo, y bueno, te sientes estimulado, ¿para qué? Para poder corresponder tú de la misma manera. Pero Dios no funciona así. Dios ama aunque tú no le ames. Él no necesita que tú le des para amarte. Él ama siempre, no deja de amar. Ahora, ese amor se puede transformar también no solamente en un afecto, como nosotros pretendemos o vemos, sino que ese amor tiene diferentes manifestaciones en nuestra vida. En Hebreos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios a quien ama, corrige, castiga y ¿qué más? Y disciplina.
O sea, el amor tiene diferentes manifestaciones. Sigue siendo amor. Amén, hermanos. Dios sigue amando, no deja de amar. Dios es amor y nosotros no somos amor. Nosotros podemos exhibir ese amor en nuestra vida, no porque lo producimos nosotros, no está en nosotros. Si tú te miras tal y como eres, ¿cuántas manifestaciones de amor, de desinterés, de falta de egoísmo hay en nosotros? Ninguna. Nos movemos en nuestra vida siempre esperando recibir algo cuando damos. Eso no es amor. Hay interés por medio. Dios no necesita ser amado para amar. Primera diferencia grande entre Dios y nosotros. Él no necesita amar porque tú le amas. Él es amor. Él siempre ama nuestras vidas. No es un discurso, es la verdad. Y Él manifiesta su amor para con nosotros, ¿dónde? En que Él envió a su Hijo para salvar nuestras vidas de la condenación eterna. Dios no le ama, Dios no te ama porque tú le amas. Él no necesita ser amado, ser estimulado. Tú y yo sí necesitamos estímulos en nuestra vida para amar a los demás. Si no, seríamos como los zombies. Pasaríamos al lado de una persona que tiene necesidad y miraríamos para otro lado. Eso fue lo que hizo el religioso en la parábola en esa parábola. ¿Qué hizo? No pudo amar, porque no está en él. No es el aprendizaje de la religión, es la experiencia de vida en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros, que produce ese amor para los que están con nosotros. Él ama sin necesidad de ser amado. Y esa experiencia es la que mayormente tenemos en nuestra vida. Él te ama aunque tú no le ames. ¿Es desconcertante? Sí. Pero esa es la esencia de Dios. Dios ama y no necesita ser amado para amarte a ti. Luego eso quita de nuestra vida esa especie de negocio que tenemos con Dios. Porque queremos hacer para ser amados, para ser reconocidos. Pero Dios no actúa así con nuestra vida. Él te ama aunque tú no le ames. Él te ama porque Él es amor y ama sin ser amado. Cuanto más rechazas el Evangelio, cuanto más te ocultas de la presencia de Dios en tu vida, más Dios muestra su amor para con nosotros. Es al revés. El mecanismo que Dios usa para atraparte en su red es el amor. Recuerdo el testimonio de un matrimonio que él era un vividor, un golfo. Salía todas las noches de copas a jugar al póker, para aquí, para allá. Y su esposa estaba convertida, él no. Y ella, ¿sabes cómo se ganó a su marido? No fue con la Biblia. Adúltero, jugador, no fue a condenarlo. La esperaba levantado todas las noches hasta que él llegaba, con la cena puesta en la mesa, con la mejor de sus sonrisas, esperando a que su amado volviera. Y así rompió el corazón de aquel hombre. Así es Dios con nosotros. Cada vez que tú y yo nos desviamos de la voluntad de Dios en nuestra vida y quedamos atrapados en esos mundos de maldad, de egoísmo en nuestra vida, Dios nos sigue esperando con la mesa puesta. Dios nos abre la posibilidad de poder tener comunión con Él. Él no necesita de amor.
Nosotros sí. Hay una gran diferencia. Dios no necesita ser amado, porque Él es amor. Y a veces las oraciones más exquisitas de nuestra vida es cuando nosotros hacemos esa declaración de amor incondicional a Él. Pero Dios no te ama porque tú lo dices. Dios te ama porque Él es amor. No por lo que tú dices, ni por lo que tú haces. Eso rompe un poco los esquemas de nuestra vida. ¿Cómo Dios puede amar así? Bueno, porque Dios es diferente a nosotros. Nosotros, para amar a los demás, necesitamos recibir el estímulo del amor en nuestra vida. Si no, no amamos. Si ese estímulo proviene de nosotros, durará un tiempo. Lo vemos en las parejas que se forman cuando el interés que hay en ellas solamente es sexo o alguna otra cualidad que está en la otra vida de la persona. Pero esos matrimonios, esas parejas que se forman con el único interés de satisfacer tu propio deseo, no funcionan. Lo vemos todos los días. O si funcionan, hay un abismo entre uno y otro. Y no hay ese amor genuino, verdadero, que es el que une nuestras vidas hasta la muerte. Cuando el cura, el pastor, dice que solamente el matrimonio puede separar la muerte, eso solo es posible cuando nos amamos de verdad. Eso no ocurre cuando Dios no es el centro de nuestras vidas. Eso no funciona. Por eso muchas parejas se rompen, no funcionan. Porque el vínculo que las une es su propia capacidad de amar, no la capacidad que Él pone en nosotros de amar. Porque tu pareja se puede equivocar, un hijo tuyo se puede equivocar. ¿Dejarás de amarle por eso? No. Dios deja de amar cuando tú te equivocas. Piénsalo. Él no necesita amor, Él da amor, porque Él es amor. Si tú esperas otra cosa que Dios vaya a dar a tu vida, no hay otra cosa que Él pueda dar más que lo que es Él. Y Él da amor, en sus manifestaciones diferentes en nuestra vida, pero siempre buscando el bien de nuestra vida. No tiene pensamientos de mal para con nosotros, sino pensamientos de bien. Ahora, eso a veces es solo a través de arrepentimiento y quebrantamiento en nuestra vida. Pero a veces es necesario domar esa bestia que hay en nosotros. En cada uno de nosotros vive un impostor que trata de manifestarse a los demás de una manera y es de otra. Es el juego de la religión. Dios no te ama porque tú le amas. No te ama porque tú oras. No te ama porque sirves a los demás. No te ama porque tú le adoras. Él te ama porque Él es amor. Y no podemos negociar el amor de Dios en nuestra vida. Dios evita eso en nuestra vida. ¿Sabes cómo? Impidiendo que podamos amar por nosotros mismos. Dios te evita tu propio fracaso. Dios evita que tengas que entrar a transar con Dios. Y somos como el fariseo que sube a orar al templo y dice: Señor, estoy aquí. Tengo una oración más linda que los demás. ¿Por qué? Porque soy más amado por ti. Pero Dios no te ama por lo que tú oras. No te ama por lo que tú haces. Dios te ama por lo que tú eres. Y tú eres su hijo. Y siempre serás su hijo. Amén, queridos. Un pastor evangélico tenía un vecino muy irónico. El pastor salía todos los domingos a la misma hora para ir al culto. Y una de las mañanas salió el vecino y le dijo: vaya Dios que tienes. Todos los domingos tienes que ir a rendirle adoración. Parece que nunca dice basta Dios. El pastor lo miró y le dijo: mira, Dios es suficiente en sí mismo. No lo voy a acrecentar, a hacer más grande. Mi adoración no lo hace más grande porque Dios es Dios.
¿Tú piensas que tus oraciones hacen más grande a Dios? ¿Tú piensas que porque tú le amas acrecentas el amor de Dios? No. Dios es Dios. ¿Tú piensas que porque tú le adoras tienes más favores de Dios en tu vida? No. Dios no quiere que tú le adores para acrecentarle a Él, sino porque eso es beneficioso para nuestra vida. Yo no adoro a Dios para ensalzarlo a un límite, porque Dios ya está ahí arriba. Amén, queridos. Dios está ahí arriba. No necesita de mi adoración. El que necesito adorar soy yo. Yo necesito adorar a Dios, porque solo así en mi vida Dios puede manifestar en mí su amor, su gracia, su presencia en nuestra vida. Esa idea de que nosotros podemos hacer más grande a Dios de lo que es, no. Eso es absurdo. ¿Tú crees que Dios tiene una vanidad tan grande que necesite de tu adoración día y noche para mantenerse Él como Dios? No. Dios no necesita de eso. Dios, por amor a nosotros, nos manda que adoremos. Pero no porque Él lo necesita, sino porque lo necesitamos nosotros. Muy diferente. Dios siempre dando. ¿Qué busca Dios? Busca adoradores. Claro que busca, pero no para ensalzarse Él, sino para ser de bendición en nuestra vida, aquello que hacemos. Dios siempre está amando. Toda la Biblia es una manifestación de amor. Toda la comprensión de lo que Dios nos pide no es para satisfacerse Él, sino para dar bendición a nuestra vida, queridos. ¿Quieres adorar? No porque Él necesita ser adorado. Le adoramos porque necesitamos nosotros entrar en la presencia de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. No son tus oraciones. No es lo que tú haces y yo hago. Dios no te ama más por eso. Ahora, Dios puede, en la medida en que tú obras en tu vida, Él manifestarse en ti. No siempre Dios se manifiesta igual en nuestras vidas. Hay personas que vemos la manifestación de la gracia de Dios en sus vidas y no es por lo que son ni por lo que hacen. Es porque se sienten amados por el Señor y viven en ese amor constante en su vida. Hay una cosa que tú y yo no tenemos y que sí tiene la Trinidad, es aceidad. Es aquel que no necesita de nada. ¿Tú crees que Dios necesita de ti? No, Dios no necesita de ti. Somos nosotros lo que necesitamos de Él. Amén, hermanos. Esa aceidad, que es una manifestación del amor de Dios, es aquel que nunca necesita de nada. Nosotros no podemos hacer más grande a Dios de lo que es. ¿Tú crees que por lo que tú haces, como tú oras, tu trabajo, estás ensalzando más a Dios? No. Dios no necesita de nada. Él es Dios. Sería una osadía pensar que nosotros podemos añadirle a Dios algo más de lo que ya es Él. Pero esa es la actitud de nuestro corazón. Queremos hacer para merecer. Queremos hacer para ser aceptos. Queremos hacer para ser reconocidos. Pero Dios no es como nosotros. Él ha desistido de eso. Y Él es como es. Descubrir quién es Dios te da la posibilidad de descubrirte quién eres tú. Y por qué Dios se manifiesta en nuestra vida. Él no necesita de nada. ¿Tú crees que le puedes dar algo a Dios que Él no tenga? Dime. ¿Tú crees que puedes predicar mejor que Dios? ¿Tú crees que puedes echar demonios mejor que Él? ¿Tú crees que puedes amar mejor que Él? No. Tú y yo somos aprendices, malos aprendices a veces, de aquel que es Dios y Padre en nuestra vida. Amén, queridos. Evangelio de Juan, capítulo 14, solo un versículo más.
Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Me amas? Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y la respuesta que le dio Jesús a Pedro es la misma que Jesús nos da aquí. Si le amas, tienes que guardar su palabra. Tienes que guardar sus mandamientos en tu vida. Muchas veces el gran conflicto que tenemos en nuestra vida es que oímos mucho, recibimos mucho y asimilamos poco en nuestra vida. La palabra de Dios no se hace rema en nosotros. La letra, abunda la letra, pero hay poco rema, poca palabra guardada en nuestro corazón. El que ama al Señor guarda su palabra. No vive en contra de la palabra de Dios. Vive guardando y atesorando, no la Biblia, sino la experiencia de haber vivido y practicado aquello que dice la palabra de Dios. Amén, queridos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, mira, primero, ninguno bueno hay sino Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Y le leyó Éxodo 20, más cortito, pero Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Y el joven rico era un perfecto alumno de la religión. Dice, Señor, todo eso he guardado desde mi juventud. Pero el joven rico no amaba a Jesús, amaba la religión. Él decía, todo eso he cumplido desde que era niño. Es posible que lo haya cumplido por afuera, porque a veces somos irreprensibles por afuera. Somos tan cautelosos, tan puros en nuestra conducta, somos tan inmaculados en nuestra actitud, que es posible que lo que exhibimos de nosotros sea perfecto. No haya nadie que pueda juzgar tu conducta y tu actitud. Eso decía Pablo de sí mismo. En cuanto a la ley, ¿qué decía? Irreprensible. Digo, podía ser irreprensible por afuera, pero por adentro no era irreprensible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que él consentía en la muerte de Esteban. Dice que el que no ama a su hermano es homicida. O sea que cada vez que tú y yo aborrecemos a alguien que está con nosotros, incumplimos uno de los 10 mandamientos. Y si incumples uno, incumple los 10. Una vez un rabino le llegó una visita de un judío muy experimentado en la religión. Y le dijo, rabino, yo ya cumplo 9 de los 10 mandamientos. El rabino le miró así con una cara diciendo, dice, y bueno, ¿y cuál es el que no cumples? Dice, eso en el momento elijo cuál no cumplir. Eso no sirve. Nosotros somos así igual. Escogemos en qué momento incumplimos alguno de los 10 mandamientos. Tenemos que guardar la palabra no como un dogma, no como una escritura en nuestra vida. Tú y yo somos graneros que recibimos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para atesorar esa verdad en nuestra vida. Y el que ama a Jesús ama la palabra. Es el alimento de su vida. Es el alimento que nos constituye lo que somos. Jesús vino a cumplir la ley. Dice, ni una tilde ni una jota pasará sin que se cumpla la ley. La ley es buena. La ley moral que nos exhibe Éxodo 20 es muy buena, porque muestra la moral de Dios. Él no quiere que matemos a nadie. Dice, no
primero de los mandamientos. Uno es no matarás. Luego la esencia de Dios, la moral de Dios, no permite el homicidio, la muerte. Dice, no adulterarás. Dios en su moral no permite el adulterio como una forma genuina de relación de pareja. Porque la ley moral de Dios es santa y perfecta. Y Jesús vino a cumplir la ley, los 10 mandamientos. Él los cumplió en su propia vida para que nosotros podamos cumplirlos en nuestra propia vida cuando Él vive en nosotros. No es que tú los cumples. No somos como el judío, que fallamos en uno, decimos, elegimos, este sí, este no. No, nosotros no funcionamos así. La ley ha sido dada para poder diagnosticar que somos pecadores. Haz un examen de tu interior, de tu vida, y te dice, hay pecado en tu vida. La infracción de la ley tiene castigo. Incumplir alguno de los mandamientos nos lleva a la condenación eterna. Ahora, muchos de nosotros tenemos la ley como una infracción en nuestra vida. Y eso no funciona así. La ley, cuando la ley viene sobre nuestra conciencia y sobre nuestra vida, no te hace santo y bueno. La ley provoca en cada uno de nosotros que nos muestra que hay una enfermedad en nuestra vida. La ley diagnostica al enfermo. Si tú vas al médico y estás enfermo, ¿qué hace el médico? El médico no tiene una bola de cristal para ver qué padeces. Puedes darle alguna indicación. ¿Qué hace? Hace una analítica, una resonancia, hace algún mecanismo de investigación y te dice, no, mire, usted tiene esto. Y ahí, eso es lo que hace la ley. La ley ha sido dada para que tú y yo podamos saber en nuestra vida, en nuestra conciencia y en nuestro corazón, de que infringimos la ley. Si no hubiese ley, ¿sabes lo que pasaría? Y cuando no hay ley, tú te presentas delante de cualquier juez y te va a juzgar, solo te puede juzgar con la ley en la mano. ¿Cómo te va a juzgar un juez si no has infringido ninguna ley? Ahora, nosotros vamos a ser juzgados porque hemos infringido la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, la palabra de Dios. No hemos sabido guardar la belleza de la palabra de Dios en nuestra vida. No practicamos el Evangelio. Hace unos meses atrás leí en el periódico una investigación que hicieron, no sé si fue en la ciudad de Buenos Aires, fue en Argentina. Y pusieron una cámara en una calle que la velocidad máxima era 60 kilómetros por hora. Y pasaba los autos, 1, 2, 3, 4. Y después de analizar no sé cuántos pases de vehículo por el radar, solamente el 20% de las personas cumplía con el límite de velocidad. El otro 80% pasó a más de 60 kilómetros por hora. Cuando la ley viene a nuestra vida, ¿sabe lo que estimula? La rebeldía de nuestro corazón. Nadie quiere la ley. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos ley para nosotros mismos. Nosotros decimos, yo voy a pasar a 80. Y tú piensas que no estás infringiendo la ley. Estás infringiendo la ley porque hay una placa que dice que no se puede ir a más de 60. Porque hay rebeldía en nuestra vida. Porque hay este corazón rebelde dentro de nosotros. Porque infringimos la ley. Cuando la ley viene a nuestra vida, cuando la obediencia tiene que ser el factor que nos una a la voluntad de Dios, nosotros actuamos en rebeldía contra esa ley en nosotros. No adulterarás, a adulterar todo lo que se pueda. No matarás, a cometer todo tipo de crueldad y maldad. Ese es el corazón del hombre. La ley lo que viene a demostrarnos y a diagnosticar en ti y en mí es que no somos buenos, sino que somos pecadores. Amén. Y necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Me amas? Tenemos que cumplir la ley. Guarda los mandamientos, vive el Evangelio.
No declares el Evangelio, vive la palabra de Dios en tu vida. Y ese es el gran conflicto que tenemos en nosotros. Muchas veces solo somos como un espejo, reflejamos, no asimilamos nada. No hay nada en nosotros que sea como consecuencia de la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Sí, hablamos del Señor, todo lo que tú quieras. Ahora, el que ama, guarda la palabra, vive por la palabra. El que ama cumple la ley. No nosotros vamos a cumplirla, es imposible. La ley no es de imposible cumplimiento, y más imposible cumplimiento cuando vino Jesús y dijo después, no solamente se adultera cuando eres encontrado en el mismo acto del adulterio. Algunos pueden evitarlo. Ahora, se adultera también cuando tú en tu corazón deseas a la mujer de tu prójimo. El último de los mandamientos dice, no codiciarás la oveja de tu vecino, no codiciarás la cabra, la mujer, las tierras. No. Jesús llevó mucho más allá la ley. Y solo podemos obedecer la ley, vivir la palabra en nuestra vida por la gracia de Dios. No hay otra manera. ¿Tú crees que eres por ti mismo? No. Cuanto más nos aferramos a la religión, más somos como el joven rico. Decimos, Señor, si yo cumplo todo, si yo he hecho todo. Pues algo había en la vida de este joven que le impidió entrar en el reino de los cielos. A pesar de cumplir, como él decía que cumplía. Ahora, había un mandamiento que no cumplía. Porque había algo en su vida que ocupaba un lugar más importante que la presencia de Dios. Que era aquello que tenía, aquello que le había sido dado por gracia. ¿Cuántos conflictos hay en los cristianos que valoran más lo que Dios les da que lo que Dios es? Y viven de sus bendiciones, no viven de su amor en sus vidas. Y cuando el suministro de la gracia de Dios se hace menos incesante en nuestra vida, buscamos otro Dios que pueda satisfacer los deseos de nuestra vida. La oración más hermosa, una de las oraciones más hermosas del Antiguo Testamento es Habacuc 3:17. Aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya fruto en la cosecha, aunque no haya ovejas en el rebaño, aunque no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Dios, mi Salvador. No dependemos de lo que Dios nos da, dependemos de Él en nuestra vida. ¿Tú qué vives? ¿Por la palabra o vives por la palabra de otros? Tú tienes que aprender a vivir por la palabra que Dios da a tu vida. Y si le amas, si amas a Jesús, amarás su palabra. Terminamos en Juan capítulo 14, versículo 21. Este texto es impresionante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, significa guardar, significa poner por obra en nuestra vida. No declaración de cosas, no. Él guarda en su corazón porque Él practica en su corazón, en su vida personal. ¿Y qué dice después? Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en Él. Luego Dios nos ama porque guardamos su palabra en nuestra vida. Y somos amados de Él, tan amados de Él como cuando amamos a su Hijo. Porque Dios nos ama también porque amamos a su Hijo. Pero si guardamos su palabra, somos tan amados como cuando amamos a aquel que dio la vida por nosotros. Amén, queridos. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Jesús está aquí
y te pregunta como le preguntó a Pedro, ¿me amas? Solo podemos amarle a Él si Él primero te ama a ti.